Gracias, Aris, muy amable. Gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, iniciaré presentándoles algo que tenía preparado para ustedes y quedo atenta ante cualquier pregunta o situación si no me escuchan, ¿vale? Entonces, De acuerdo, sí. bueno, gracias, Aris. Entonces, bueno, no sé si este término es algo novedoso para ustedes o si ya lo han escuchado previamente. Eh, bueno, como yo les mencionaba, yo he estado relacionada principalmente con mindfulness y con sexología y he unido estas dos pasiones para hacer investigación. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la agenda de hoy. Les voy a contar qué es mindfulness, les voy a dar una introducción, las definiciones que se encuentran de lo que es mindfulness, qué no es mindfulness, cómo se integra mindfulness en la sexualidad y los ejercicios prácticos que están relacionados, basados en la evidencia y que son funcionales para la práctica de mindfulness y de sexualidad. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, como introducción tengo que contarles que seguramente en algún punto habrán escuchado este término, ¿sí? Sean psicólogos o no, y estén formados en ello o no, se ha escuchado mucho sobre esto. Sin embargo, esto no es novedoso. Esto ya tiene un tiempo atrás, más o menos 2500 años atrás, se viene practicando mindfulness, solo que la práctica de mindfulness se integra desde un aspecto más de terapia, ¿sí? Se integra desde esa forma, pero esta práctica no es novedosa. Mindfulness es una palabra inglesa que no tiene traducción directa, ¿sí? No hay una traducción directa a esto, sin embargo se entiende como conciencia plena. En algunos artículos y algunos libros pueden encontrar este término relacionado con atención plena. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha reestructurado este término y se entiende más como conciencia plena. ¿Listo? Esta es una relación entre mindfulness, entre lo que está relacionado con mindfulness y psicología, data de hace casi un siglo, ¿sí? Se cree que John Kabat-Zinn es la persona precursora de esto, pero realmente esto viene desde el psicoanálisis, donde se intentó relacionar con Erich Fromm sobre este tema, no directamente John Kabat-Zinn. Es decir, teníamos relación previa con estas prácticas budistas y cómo se relacionaban en psicología. Lo que fue ocurriendo es que en los años 60 pues ya tuvo una relevancia y lo que se pidió, la APA pidió, fue que se empezaran a investigar estas terapias relacionadas con esta práctica para mirar su evidencia. ¿Sí? Eso fue lo que empezó a ocurrir. Y ya John Kabat-Zinn lo relaciona con todo un proceso o un modelo relacionado con una estructura de 8 semanas para reducir el estrés y ahí poco a poco hemos ido identificando qué beneficios se logran a través de esta práctica. Es importante recalcar que aunque proviene del budismo, no es una práctica religiosa, ¿no? No es que estemos entrenando a nuestros consultantes para que hagan parte de una nueva técnica religiosa o una religión como el budismo, no. Se contempla desde lo que nos beneficia de esa práctica, pero no hace parte del budismo como tal, ¿sí? No, es una práctica religiosa, así la entendemos desde psicología. Entonces, bueno, puede entenderse como la capacidad para tomar conciencia del aquí y el ahora, en aspectos como el sentir, el pensar y el actuar, ¿sí? De manera que uno logre estar en el presente tanto en lo interno como en lo externo de manera intencional, sin lanzar juicios de valor. Esto es algo muy importante y es algo que puede ser desafiante para las personas, porque nosotros hemos aprendido
a realizar muchos juicios de valor sobre muchas cosas, ¿no? Sobre algo positivo, algo negativo, esto me encanta, esto no me encanta, esto es feo, esto es horrible, esto es delicioso. Entonces, alejarnos un poco de esos juicios de valor resulta para unas personas ser muy desafiante. Sin embargo, se logra. A veces parece que esto suena utópico, pero con la práctica y cultivando esta práctica se logra. También está relacionada con la aceptación radical, que ya vamos a ver un término que se llama ecuanimidad, que es muy interesante y es un término que te ayuda a entender un poco cómo relacionarte con los pensamientos, cómo relacionarte con la realidad en la que nos sumimos, sea una realidad que te agrade o no te agrade, que eso es diferente. Entonces, bueno, hay muchas definiciones de lo que es mindfulness, sin embargo, todas recogen que es estar en el aquí y en el ahora. Hay personas o teóricos que son más científicos y otros teóricos que son más relacionados con el budismo propiamente, como Thich Nhat Hanh, que es una persona que escribe unos libros muy interesantes, y pues tenemos a Jon Kabat-Zinn, que es la persona que integra mindfulness como una perspectiva para reducir el estrés, y de ahí subsecuentemente vienen otro tipo de investigaciones que nos reflejan o nos revelan los beneficios de esta práctica. Si ustedes notan en estas definiciones, pues cada una recoge algo muy importante, ¿sí? Digamos que unas se relacionan con mencionar lo del momento a momento, una experiencia que va pasando momento a momento, las experiencias que van pasando con respecto a lo interno y a lo externo. Otra, por ejemplo, que es de Mañas, nos dice que es libre de todo control, ¿sí? Que no intentamos tener control sobre lo que sucede ni lanzar juicios de valor. Entonces, estas serían como unas de las muchas definiciones que hay. Pero aquí yo les voy a resaltar precisamente pues a qué nos referimos, digamos, ya acotando toda la información. Entonces viene de una meditación que se llama Vipassana y es relacionada con la respiración, es una práctica relacionada con la conciencia de la respiración. Esa es una práctica que hacemos con mindfulness, una práctica la más básica de todas, con la que iniciamos. De hecho, intentaré que esta charla no sea como tan teórica, sino que podamos hacer algunas prácticas con que nos dé el tiempo. Es una técnica de tercera generación en psicología que está relacionada con todas estas terapias, es decir, es transversal a ellas. Entonces, si notan, por ejemplo, la terapia dialéctico-conductual está relacionada también con prácticas de mindfulness, la terapia de aceptación y compromiso también la contiene. Entonces, bueno, digamos que esos son algunos de los ejemplos. Como ya les había mencionado, es una técnica religiosa. Muchas personas les genera temor cuando nosotros como terapeutas les mencionamos esto. Sin embargo, es importante que si ustedes van a trabajar con un consultante en mindfulness, le aclaren este aspecto, porque eso va a hacer que la persona tenga mayor apertura a esta práctica. Si ustedes no lo explican, la persona se puede quedar con el pensamiento de que está relacionado pues con una práctica religiosa y pues claramente digamos que ese no es nuestro propósito dentro de una terapia psicológica. Se trata de permitirnos estar y ser con ecuanimidad. ¿Qué es ecuanimidad? Ecuanimidad es estar presente en el dolor sin evitarlo, sin rechazarlo. Y estar presentes en el bienestar, en lo que nos agrada, sin apego. ¿Sí? Eso es algo que es difícil. ¿Sí? Si ustedes piensan en eso, es algo que requiere mucha práctica. Por ejemplo, cuando estamos en una situación que nos agrada mucho, que la estamos pasando muy bien, hay personas que les ocurre que van a un paseo y entonces ni siquiera es el día 1
y están diciendo, ay, que no se acabe esto, yo no quiero volver a trabajar, yo no quiero volver a lo mismo de siempre, ¿no? Y entonces miren que la persona ni siquiera ha vivido esos días, pero ya está eh, como pegada a esa experiencia, es decir, no quiere dejarla ir y no la vive, sino puede ser que tenga todo el tiempo el pensamiento de, ay, que ojalá esto no se acabe, que ojalá esto no se acabe. Y seguramente eso va a hacer que tenga muy presente que se va a acabar y que no disfrute realmente lo que iba a pasar en su paseo. Como también puede ser que hayan circunstancias que nos generan mucho dolor, mucho sufrimiento. Bueno, hay sufrimiento primario y secundario. El primario es el inherente a ser seres humanos y el secundario es el que nosotros mismos autoinfligimos, como con la rumiación, ¿no? Entonces pensamos una y otra vez en lo que nos sucede y nos apegamos a esa situación y la rechazamos. Entonces eso no nos permite transitar en ese dolor y en ese sufrimiento. Entonces, hablando del dolor primario, muchas veces hay personas que se preguntan ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto si es que soy buena persona? Pues la noticia es que todos sufrimos, todos los seres humanos inherentemente estamos relacionados con el dolor de alguna manera. ¿Mm? Hay situaciones que nos van a agradar muchísimo y hay situaciones que van a ser muy desafiantes y muy dolorosas. Y todos pasamos por una situación así. Yo no encuentro a una persona que no le haya pasado nunca nada que no haya sido doloroso. Y creo que si ustedes piensan en eso también van a encontrar que es así, que no hay una persona que haya tenido una vida pues totalmente de bienestar y alegría y júbilo, pues no. Entonces miren que es importante porque ahí esa palabra también está relacionada con la compasión hacia los demás y hacia nosotros mismos, que sería la autocompasión. Pero bueno, eso ya es otro tema muy amplio que también me encanta y bueno, solo se los quería comentar. Entonces, esto pasa mucho en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, rechazamos lo que no nos gusta, evadimos, evitamos lo que nos genera sufrimiento y nos apegamos muchísimo a los momentos de felicidad y de bienestar. Pero la invitación que nos hace Mindfulness es a vivir todo lo que nos ocurre en el momento presente, sea como sea que tenga que llegar o venir. ¿Mm? Es difícil, es muy desafiante, pero miren que eso hace que pasar por esas situaciones, por esos momentos, sea aún más fácil a largo plazo, porque si ustedes piensan que si uno piensa en una situación puntual donde uno está rechazando algo que me genera dolor o sufrimiento, eso genera a largo plazo mucho más sufrimiento, ¿sí? Entonces, esta es la invitación de mindfulness. Conciencia de lo interno y de lo externo. Interno, pensamientos, emociones, respiración. ¿Mm? Externo, lo que observamos, lo que escuchamos, lo que tocamos, ¿sí? Entonces, miren que está muy relacionado con muchas cosas que también hacen parte de la sexualidad. Y mindfulness requiere entrenamiento, requiere cultivar esta práctica. Si nosotros no practicamos, pues no vamos a tener los beneficios que la práctica nos puede ofrecer. ¿Mm? Entonces eso es muy, muy importante porque las personas a veces piensan que es solo entender qué es mindfulness y no, requiere mucha, mucha práctica y ya van a ver pues más adelante por qué precisamente se requiere. Me encanta esta frase que se las traigo hoy, dice, aprende a desear que todas las cosas sucedan exactamente como lo hacen. A mí me parece una frase muy reveladora y que si uno la vive, la vida te cambia. Y precisamente esa es la invitación que hace Mindfulness. Bueno, no sé si les ha pasado esto, pero resulta que nosotros entramos en una incongruencia bastante clara.
Y es que nosotros estamos en una situación particular y pensamos en estar en otra. Entonces, por ejemplo, estamos en el trabajo y pensamos, uy, qué rico sería llegar a la casa a dormir. Bueno, ya ahorita con la cuarentena es difícil, pero digamos que irnos a dormir. O entonces ya estamos en el trabajo, ya estamos durmiendo, descansando y decimos, madre mía, cuánto trabajo me falta por hacer, todo eso que le tengo que entregar al jefe y no lo he terminado. No sé si se identifican con esto. Yo sí, ¿vale? Y esto hace parte de la incongruencia de no estar en el presente, ¿sí? De perderse la cualidad de la presencia, de las características que tiene nuestro presente en un determinado momento a momento. ¿Mm? Entonces, miren que me sirve yo estar en el trabajo y pensar, uy, qué rico sería dormir. ¿Puedo dormir en ese momento? No, ¿sí? Entonces no es funcional. Ahora, cuando estoy durmiendo y pienso, madre mía, cuánto trabajo me hace falta por hacer, pensar eso, rumiar y preocuparme, ¿hace que el trabajo esté hecho? No. ¿Mm? Entonces, la invitación sería a vivir cada cosa en su momento. Si nosotros, estos son investigaciones que se han hecho a nivel laboral, si nosotros estuviéramos en el trabajo puntualmente dedicados a lo que estamos haciendo, seguramente la capacidad atencional sería más alta y por lo tanto seríamos más efectivos en el trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? No sé si les pasa que a veces cuando están sumidos en una actividad puntual, es como si el tiempo se desdibujara y ustedes alcanzan a hacer muchas cosas rápido, ¿sí? Y ustedes no entienden en qué momento lograron hacer tantas cosas, eso se llama fluir. Pero ese proceso sucede precisamente porque yo estoy totalmente atento a mi presente, a lo que estoy haciendo, ¿sí? Si yo no hago eso, seguramente entonces, no sé, estoy dando una charla, luego me llaman al celular, luego entonces me escriben por WhatsApp. ¿Estoy totalmente atenta a lo que estoy diciendo? No, seguramente estaría perdiendo el hilo de la conversación y ni siquiera les podría comentar la mitad de lo que tengo preparado para decirles. Entonces, miren que esto tiene diferentes beneficios, no solo en una área particular, sino en muchas áreas diferentes. Entonces, bueno, piensen en esto a ver si se sienten relacionados con ese ejemplo que yo estaba dando. Brown y Ryan dicen que la conciencia comprende dos aspectos relacionados con awareness y attention. Awareness se trata como de un aspecto relacionado como un radar, ¿sí? La percepción de darse cuenta de lo que está sucediendo, revisando el entorno tanto interno como externo, dependiendo de la práctica que yo esté realizando. ¿Mm? Y la atención ya es el proceso de focalizar mi atención, ¿sí? A un determinado aspecto de la experiencia. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una práctica de conciencia corporal y estamos revisando las reacciones de nuestro cuerpo en determinada parte, entonces la atención sería, si yo te digo, bueno, toma conciencia de cómo están tus pies. ¿Sí? Entonces la atención se iría a cómo están los pies. Y awareness sería qué está pasando. Entonces la temperatura, las sensaciones, si están fríos, si están calientes, si duelen, si no duelen, si hay tensión. ¿Sí? Entonces esos serían los dos aspectos que comprende la conciencia plena. Entonces miren que aquí dice, esta es una imagen típica de mindfulness que ustedes buscan y es la primera que sale, pero creo que es muy clarificadora para explicarles lo que les quiero explicar con respecto a la sexualidad puntualmente. Entonces miren que nuestro cuerpo está en el presente, nuestro cuerpo no está en el futuro ni en el pasado, está en el presente, pero nuestra mente muchas veces no lo está. Entonces está sentada en pensar en el futuro, ¿no? En lo que no ha sido, en lo que va a ser, en qué voy a hacer con tal cosa. Y
muchas veces nos encontramos pensando en el pasado, y si yo hubiera hecho tal cosa, y si esto hubiera sido diferente, y yo por qué a esa persona no le contesté de manera diferente, y yo por qué. ¿Sirve pensar en el pasado? No, el pasado nos ayuda a aprender, ¿sí? A no repetir la historia, cosa que no pasa con Colombia, ¿no? Pero precisamente el pasado nos ayuda a aprender, pero yo no puedo modificar ese pasado, yo no puedo modificar lo que ocurrió. ¿El debería me sirve? ¿Debía haber hecho? No, ¿sí? Eso ya no lo puedo modificar. Desde mi presente puedo aprender lo que pasó en mi pasado para que en una próxima situación yo me comporte de manera diferente o yo actúe de manera diferente, pero eso es diferente. Y cuando estoy pensando en ¿el futuro existe? No. El futuro es incierto. El futuro no lo tenemos claro. Yo puedo desear algo desde mi presente para ese futuro, sí. Puedo construir desde mi presente un determinado objetivo o algo que quiero alcanzar en el futuro, sí, pero no una construcción de él, ¿sí? Entonces miren que a veces nos perdemos pensando en el futuro y en el pasado que ya no existen. Lo único que tengo es el presente y desde mi presente puedo hacer el mejor pasado posible y desde mi presente puedo construir el mejor futuro posible. Entonces, eso es lo que nos invita a mindfulness. Ustedes van a notar y las investigaciones han revelado que personas que tienen pensamientos muy relacionados con el pasado, pues tienden más a la depresión. Y personas que tienden a pensar mucho más en el futuro o que constantemente están pensando en eso. No quiere decir que porque una vez yo piense en el futuro ya tengo un trastorno, ni mucho menos, no. Quiero decir cuando es algo continuo, estable en el tiempo, mantenido, ¿sí? Que es algo intenso. ¿Sí? Entonces, las personas que piensan mucho en el futuro, bastante en ello, tienden más a la ansiedad. ¿Sí? Eso se ha investigado. Entonces, ahora les voy a contar qué no es mindfulness, porque hay muchos artículos, revistas, bueno, de opinión, que no clarifican muy bien qué es y qué no es mindfulness, porque además esto se desdibuja. Si ustedes buscan mindfulness van a encontrar mucha información, información pues veraz, basada en la evidencia como investigación, como cosas pues que sacó la youtuber de mindfulness y entonces lo que ella percibe que es. Entonces yo desde aquí les cuento que las investigaciones nos reflejan que no es una técnica de relajación, no es una técnica de relajación, que es algo colateral que ocurre cuando hacemos mindfulness, sí, ¿sí? Cuando hacemos una práctica de mindfulness, sí, puede ser. Hay personas que no las relaja, hay personas que las tensiona más, por eso también les invito a que cuando hagan esta práctica, pues la hagan acompañados de personas pues que están entrenadas en ello, ¿no? Porque les van a saber guiar la práctica. Entonces, no es una técnica de relajación, no es buscar el éxtasis o la iluminación, ¿no? Como estar más cercano a un ser supremo o algo así, no se trata de eso, ni de ser los más sabios y habilidosos de la vida, no, ¿sí? No es tener la mente en blanco, esa es una percepción que tienen muchas personas de que la meditación está relacionada con tener la mente en blanco. Es casi un mito, ¿no? Es decir, tener la mente en blanco, siempre tenemos contenidos dentro de es decir, siempre estamos pensando, ¿sí? Lo que pasa es que puede ser que el pensamiento o la cantidad de pensamientos que surgen sean mucho más leves, es decir, o que la persona no se enganche con el contenido de ese pensamiento. Engancharse es un ejemplo. Yo estoy aquí, entonces veo las matitas y entonces digo, uy, me acuerdo de ese árbol que yo vi allá en Cartagena, uy, qué rico estaría estar en Cartagena. ¿Estoy en Cartagena? No. Entonces, miren que cuando
me engancho con el pensamiento, yo digo, uy, qué rico estar en Cartagena, sí, me iría a tal hotel con tal persona, ¿sí? Entonces, eso es engancharse con el pensamiento. En cambio, si yo estoy haciendo alguna práctica, digamos que aparece el pensamiento de él mismo, como, uy, la matica y me recuerda a Cartagena. Yo digo, ok, vuelve, ¿sí? Es decir, me estoy yendo, no me engancho con el pensamiento, puedo hacer actividades como hola al pensamiento y adiós, ¿sí? Como si eso me ayuda. Hay situaciones más de imaginarse que el pensamiento se va, por ejemplo, con pompas de jabón, que bueno, eso ya es otro tipo de estrategia que nos ayuda a responder a los pensamientos. No se trata de escapar del dolor ni del sufrimiento, de hecho, todo lo contrario, no es que aumentemos el dolor, no, quiero decir que lo vivamos, que no lo evitemos, sino que sintamos lo que nos ocurre. No se trata de suprimir las emociones, ni mucho menos, lo mismo, abrazarlas, reconocerlas, saber que estoy triste, sí, que compone esa tristeza desde mi canal fisiológico, desde mi canal cognitivo, desde el canal conductual. ¿Mm? No se busca lograr objetivos. Hay personas que me dicen como, ay, sí, entonces, bueno, ya estoy practicando mindfulness, entonces mi meta de la otra semana es durar 20 minutos sin ningún pensamiento en la cabeza, sin que aparezca ningún pensamiento. ¿Sí? Y eso genera mucho más estrés con respecto a la práctica, porque tengo un objetivo, es decir, es todo lo contrario a lo que estoy buscando tener con la práctica. Entonces no se buscan objetivos. Ahora, quien tiene un objetivo para aplicar mindfulness es un terapeuta. Yo aplico mindfulness por determinada razón. Yo aplico mindfulness con ciertas prácticas porque quiero lograr algo puntual, ¿sí? Pero ese es mi objetivo terapéutico, no el objetivo de la persona. Yo no le voy a decir, no, es que mi objetivo al final de todo esto es que tú tengas la mente en blanco 40 minutos y que medites todos los días 80 minutos al día. No, o sea, ese no es el objetivo, ¿sí? No es autoconciencia como reflexividad enjuiciadora. ¿Qué quiere decir eso? No es como, digamos que aparece un pensamiento. Cartagena, volvemos a Cartagena. Y yo decir, sí ve, o sea, dentro, ¿no? Sí ve, es que usted ni puede controlar los pensamientos. No, amiga, o sea, estamos mal. Sí, no se trata de eso. Se trata de, ok, me estoy yendo, vuelve. ¿Sí? Esto se llama metacognición. Esa es la práctica que estamos buscando que se amplíe, pero no quiere decir que yo me esté dando palo porque no logro. ¿Mm? Entonces, miren que eso es importante. No es sentir alegría y éxtasis de manera incesante, es decir, como no, después de mindfulness, mejor dicho, no hay nada más. ¿Sí? No se trata de eso. ¿Vas a lograr cosas? ¿Vas a obtener beneficios de esta práctica? Puede ser, porque hay personas que no las encuentran. También pasa. Pero digamos que ese no es el objetivo de mindfulness. ¿Listo? Bueno, ya mindfulness en cada cosa, digamos, en cada terapia tiene sus objetivos, tiene sus formas. Yo se las estoy explicando de manera, digamos, amplia y me voy a enfocar en el área sexual, ¿sí? Pero que sepan que, digamos, esto tiene sus perspectivas dependiendo de la aplicación de mindfulness y cómo se aplica y qué objetivos, ¿no? Si yo quiero regular emoción, entonces aprendo tolerancia al malestar con mindfulness, ¿sí? Con ciertos ejercicios. Pero yo se los explico de manera general hoy y se los explicaré puntualmente direccionado a lo que se sabe con respecto a los beneficios de la práctica en la sexualidad en general. Bueno, pero quiero contarles que en la investigación se ha encontrado que una práctica constante de más o menos 8 semanas revela que hay cambios no solo a nivel funcional, sino anatómicos del cerebro. Entonces, por ejemplo, hay cambios
marcados en la corteza cingulada anterior, que está relacionada con la capacidad atencional. Tenemos cambios en la ínsula, que está relacionada con la conciencia corporal, que a esa parte vamos a apuntar hoy por la sexualidad. Y la corteza prefrontal, que está relacionada con la toma de decisiones y la regulación emocional. ¿Listo? Entonces miren que esta práctica pues no solo tiene cambios emocionales o subjetivos también, sino que esto se ha investigado y revela cambios anatómicos y funcionales en el cerebro. Ahora, bueno, ¿cuál es la finalidad de mindfulness? La única finalidad de mindfulness es mejorar la calidad de vida de quien lo practica, sea en lo que sea. Y esa mejora de calidad de vida puede ser relacionada con la salud física o mental, o ambas, ¿sí? Puede ser que yo sea autodidacta y que escuche audios guiados sobre mindfulness y que reconozca que me ayuda a regular el estrés, ¿sí? Entonces, ok, eso me ayudó puntualmente. Puede ser que una persona diga, uy, me ayudó a ser más consciente de mi cuerpo. Otra persona puede decir, me ayudó a ser más consciente del dolor, porque tengo dolor crónico y me ayudó a ser más consciente del dolor crónico. A llevarlo mejor, ¿sí? Entonces depende de la persona qué beneficios encuentre. Dentro de las investigaciones en general se ha encontrado que mejora la capacidad atencional, favorece la creatividad, mejora la capacidad para percibir ciertas sensaciones corporales, ayuda a regular las emociones, porque nos ayuda a darnos cuenta de qué componentes tiene nuestra emoción, ¿no? Las emociones son diferentes en cada persona, entonces eso nos hace reconocerla y vivirla y interactuar con ella de manera diferente. Mayor aceptación de la realidad desde la ecuanimidad, contribuye al autoconocimiento, sea lo que sea de manera física, es decir, uy, me duele el brazo y yo no lo había notado, ¿sí? Uy, qué pesado está el brazo y eso nunca lo había percibido. O siento un hormigueo, unas cosquillitas en tal parte, en tal zona. Eso nunca lo había identificado. O mis pensamientos tienden a ser mucho de fantasear, ¿no? Eso tampoco lo había reconocido. Entonces miren que hay perspectivas que nos ayudan desde la práctica a reconocer qué beneficios obtengo tanto en las sensaciones físicas, en el aspecto físico, como en el aspecto pues de la emoción también. Y pues mejora la calidad de vida de quien lo practica, porque tiene un beneficio en la salud, sea mental o física. Bueno, hay principios relacionados con esta práctica. Jon Kabat-Zinn dice que el principio que vamos a iniciar es con el no juzgar. Entonces ya les había contado con no juzgar la experiencia ni positiva ni negativa. Entonces con las relaciones sexuales, por ejemplo, hay personas que me dicen, uy, no, esto fue, voy a usar un término coloquial, un muy mal polvo. Bueno, y uno les pregunta, bueno, ¿qué es un mal polvo? Y a veces ni saben reconocer qué fue lo que no les gustó de ahí. O dicen, no, esto fue maravilloso, es lo más lindo de la vida, y uno les pregunta, bueno, descríbeme cómo fue esa experiencia, y se dificulta muchísimo. Entonces, el no juzgar, sino el describir qué pasa con esa experiencia que estoy viviendo. El no esforzarse, aquí no vamos a tener objetivos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos con la práctica. Puede ser que tenga algún beneficio, puede ser que no. Y eso también ocurre tanto en un proceso terapéutico como en una situación donde la persona sabe que es mindfulness y se adentra a esta práctica.
de manera autodidacta o busca algún tipo de audios. La paciencia, ¿sí? Paciencia porque vendrán muchos pensamientos inicialmente, ¿sí? Pero eso poco a poco, con la práctica, va a ir mermando. ¿Mm? Confianza en nosotros mismos, en la práctica en sí. ¿Mm? Hay un principio que me encanta y es la mente de principiante. La mente de principiante es verlo todo como si fuera la primera vez que lo observáramos. Como si viniéramos de Marte, cayéramos en la Tierra, esa es la metáfora, y nosotros, claro, no conocemos nada de lo que hay en la Tierra. Entonces, claro, si cayéramos así, observaríamos todo como con mucha curiosidad, porque no tendríamos ideas preconcebidas de lo que es cada cosa. Entonces, miren que muchas veces esas ideas preconcebidas marcan esa experiencia, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo conocer a alguien que te han dicho, uy, esa persona es muy mala gente, ¿sí? Y entonces uno ya como que ya no la saluda igual el primer día, ya uno no le dice, hola, ¿cómo estás? Uno dice, ay, Dios, aquí bien, ¿sí? A diferencia de uno conocer a una persona y luego, pues ya está, te relacionas con ella, vas sabiendo cómo es. ¿M? Y la aceptación de lo que ocurra, de la incertidumbre, de lo que venga con respecto a la práctica y a la vida en general, ¿no? Pero en la práctica está relacionada con eso. Bueno, ahora vamos a ver la práctica de mindfulness y sexualidad y las investigaciones y lo que nos arroja. Digamos que principalmente dentro de lo que se conoce de mindfulness, lo que sabemos es que gran parte de las dificultades en la sexualidad están relacionadas pues con la ansiedad de rendimiento, con las atribuciones que damos a la satisfacción, eh, con todas las cogniciones que tenemos con respecto a lo que tiene que ser una actividad sexual, las demandas, los objetivos, las preferencias, las autocríticas, ¿no? Hay personas que están teniendo relaciones sexuales y todo el tiempo están fijándose en, uy, me está viendo el gordito, uy, tengo una estría y me la va a notar, ¿sí? Eso me lo dicen mucho las mujeres. Entonces, cuando eso ocurre, tú no disfrutas de las relaciones sexuales, tú estás pendiente o toda tu atención está focalizada pues en tu cuerpo y en qué van a ver. O, por ejemplo, cuando algo se nos dificulta en la sexualidad, digamos la lubricación o la erección, pues las personas orientan su atención es que funcione, que lubrique, ¿sí? Cuando eso ocurre, menos, ¿sí? Porque la ansiedad hace que menos aparezca esa respuesta, porque no estás excitado o excitada y menos va a aparecer. Hay muchos juicios sobre lo que debo ser como amante, ¿sí? Entonces, mi performance, así lo llamamos desde la sexología, mi performance está relacionado con lo que debe ser esa práctica. Entonces, todo el tiempo estoy pensando, bueno, y si le hago tal cosa, entonces seguro le va a gustar. Y entonces todo el tiempo estoy focalizado en el otro y en la satisfacción del otro. Esto se llama altruismo excesivo en la sexualidad. Entonces, eso no me permite tampoco disfrutar de la sexualidad. Es decir, claro, yo puedo pensar en la satisfacción del otro, no quiero decir que no, pero no así, ¿sí? No focalizado, bueno, y entonces si me muevo así, ¿será que le gusta? Y entonces si le hago tal cosa. ¿Mm? Distracciones. Esto es algo muy frecuente y es algo que yo encuentro en la práctica clínica y es que me dicen como, bueno, yo les digo, bueno, evalúo todo el caso y les pregunto, bueno, ¿y tú cuando tienes relaciones sexuales piensas en otra cosa? Y me dicen, uy, sí, yo pienso en que tengo que pagar la tarjeta de crédito y que no la he pagado, que nos hace falta pagar la luz, el agua, que
los niños, cómo van a comer mañana el desayuno? ¿Sí? ¿Ustedes creen que uno pensando en eso vive su sexualidad con tranquilidad? No, precisamente no. Y entonces las personas dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué se me dificulta la sexualidad? ¿Qué pasa aquí? Pues claramente no están en el momento presente disfrutando esa experiencia, sino están pensando en otras cosas que además no están nada relacionadas y eso no permite que esa práctica sea reforzante. Y muchas personas puede aparecer dolor o que no haya deseo y entonces empiezan a decir como, uy, si no hubiera sexualidad, es decir, si yo no tuviera sexo, sería más feliz, estaría más tranquila o estaría más tranquilo. ¿Mm? Y pues eso es algo que pasa y que hay que evaluar porque seguramente está relacionado con lo escasamente reforzante que es la actividad sexual. Puede ser por diferentes motivos, pero dentro de eso se encuentra la escasa conciencia corporal. ¿Mm? Cuando nosotros orientamos nuestra atención a nuestros sentidos, lo que ocurre es que eso se amplifica, ¿sí? Entonces, cuando yo envío a mis consultantes a hacer determinadas actividades con respecto a su conciencia corporal, ellos notan que la respuesta se va haciendo mucho más intensa, ¿sí? Entonces, los olores se hacen mucho más intensos, las sensaciones corporales reconocen cosas que nunca antes habían sentido. Nosotros tenemos 2 metros de piel muy desperdiciados. Generalmente la gente solo se focaliza en las relaciones sexuales en las zonas genitales, ¿no? Y pierde la cualidad en todo el lado tenemos piel y se pierde esa cualidad, no nos enfocamos en eso, sino solo en las partes que creemos que son más satisfactorias. Entonces, esto también es una invitación que nos hace mindfulness para reconocer esto. Bueno, no me voy a liar tanto porque creo que ya se me está yendo el tiempo. Pero bueno, las investigaciones que vinculan mindfulness y sexualidad, pues reconocen que es importante evaluar esto tanto en poblaciones con relevancia clínica y no clínica. Eso quiere decir que hayan sido diagnosticadas con una problemática sexual o una disfunción sexual o que o personas pues que no han sido diagnosticadas con ningún tipo de dificultad. Y esto poco a poco nos beneficia en cuanto al conocimiento que tenemos pues de los avances y los beneficios que se obtienen de la práctica. Entonces, lo que nosotras, bueno, yo y Laura Sánchez hemos venido investigando es precisamente eso, cómo se vincula la influencia de la práctica de mindfulness en la sexualidad en muchas áreas. Yo hoy no les puedo presentar, digamos, los resultados de mi investigación porque mis artículos están próximos a salir y pues digamos que eso, como está siendo grabada la charla, pues no es algo que pueda hacer. Sin embargo, les voy a contar cositas que he encontrado. Y les voy a contar de otras investigaciones. Entonces, bueno, Lori Broto es una investigadora que ha trabajado mucho por beneficiar a la comunidad científica con respecto a reconocer cuál es el impacto de mindfulness en la sexualidad. Y ella ha propuesto diferentes programas de intervención relacionados con diferentes cosas. Entonces tenemos, por ejemplo, en el 2014 ella desarrolló un programa diseñado para personas o para mujeres con bajo deseo sexual. ¿Sí? Este programa está relacionado con la terapia basada en mindfulness y está relacionada también con el aspecto cognitivo. Vamos a tener 2 procesos o 2 programas muy claros. Uno es el MBCR, que es el que relaciona o el que desarrolla John Kabat-Zinn, y el otro es el MBCT, que es el que desarrolla Sigal
Tisdale y Williams, y los dos, digamos que tienen ciertos componentes diferentes. Entonces, lo que se ha hecho es que hay algunos investigadores que reconocen algún programa, es decir, de ahí parten, que fue lo que hice yo con Laura Sánchez, y hay otros que investigan otros o que proponen otro tipo de intervención. Broto también realizó en el 2015 un programa para vestibulitis vulvar que está relacionada con dolor pélvico. Este dolor es superficial que se da cuando hay penetración, ¿sí? Y de lo que sea de un pene o sea de algún vibrador o algún dildo. Y lo que sucede es que ese dolor se presenta cuando hay la penetración y hay movimiento. Cuando se deja de hacer movimiento, no aparece. Y consecuentemente, entonces, esto es algo muy interesante porque ella ha desarrollado muchas intervenciones propiamente con respecto a ciertas dificultades en la sexualidad. Ha trabajado con mindfulness y cáncer, histerectomías, bueno, ha trabajado con varias cosas. Hay muchas investigaciones ya, ¿sí? Nosotras cuando empezamos a investigar, empezamos en el 2016 y de allá a aquí ha llovido muchísimo y encontramos muchas investigaciones de manera muy grata porque nosotras empezamos casi de la nada. Entonces, bueno, me parece maravilloso que esto ocurra. En el 2016 se trabajó sobre un programa para esclerosis múltiple y lesión de médula espinal y personas que habían sido diagnosticadas con trastorno de interés, excitación sexual femenina. Entonces, esto tuvo un amplio impacto. Todas las investigaciones que les estoy mostrando han revelado pues diferencias estadísticamente significativas con respecto a la intervención. Broto de nuevo con su equipo en el 2017 realizó 8 sesiones de terapia cognitiva basada en mindfulness en personas o en mujeres que habían sido diagnosticadas con un trastorno de interés, excitación sexual femenino. Entonces, bueno, eso es como, miren que hay diferentes investigaciones que apuntan a lo mismo y que dan los mismos resultados. Bosio y colaboradores en 2018 realizaron una investigación basada en mindfulness en hombres diagnosticados con disfunción eréctil. Van a encontrar que ese es el quid de la cuestión, que no hay muchas investigaciones relacionadas propiamente con hombres en mindfulness, es decir, aún desconocemos cuáles son las implicaciones que tiene esta práctica de manera amplia a comparación de lo que sabemos de las mujeres o de trastornos relacionados más con la salud sexual femenina. Y Valderrama y Sánchez, estamos investigando sobre el programa MBCR de 8 sesiones que realizamos en España. Hicimos una intervención para personas que eran educadoras de una asociación relacionada con personas que habían sido diagnosticadas con VIH, que habían sido diagnosticadas con, bueno, sobre todo VIH, pero también refugiados, personas migrantes. Es decir, esa organización se enfocaba en ofrecer educación a esas personas. Y lo que hicimos fue trabajar este programa con las personas que hacían los procesos de educación. Entonces, ver cuál era la implicación que tenía esta práctica en esas personas. También hicimos una investigación mirando cuál era la diferencia entre personas que practicaban mindfulness y las que no lo hacían. A largo plazo, digamos que encontramos que habían diferencias significativas, estadísticamente significativas en cuanto a personas que hacían prácticas de mindfulness a quienes no lo hacían. Eso fue lo que encontramos.
Bueno, hay unos ejercicios prácticos que están relacionados con la práctica de mindfulness, que es de mindfulness y sexualidad. Empezamos con la respiración, que es una práctica que yo les mencionaba que era básica. Está el body scan con unas alteraciones, es decir, body scan es un escaneo corporal donde se identifican todas las sensaciones físicas que van apareciendo a medida que nosotros con el awareness vamos describiendo y vamos teniendo atención de la zona puntual. El tacto, ¿sí? Y embodiment, que es conciencia del movimiento corporal. ¿Sí? Esos son como ejercicios que todos recogen, digamos, las investigaciones recogen que son funcionales para avanzar en cuanto a lo que tiene que ver con la sexualidad puntualmente. Yo pienso que voy a dejar el espacio de preguntas porque quería hacer una actividad de, pues, propiamente dirigirles una práctica, sin embargo, yo pienso que ya el tiempo nos ha llevado y bueno, no sé qué, Sari, qué preguntas tiene el público hasta aquí. Sí, claro, y gracias María Fernanda por compartirnos pues todos estos conocimientos.